tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, dos autores hoy en el programa, dos autores argentinos van a charlar con nosotros y también vamos a hablar de arte porque vamos a charlar con la directora del Malva. En este momento hay una muestra muy importante en el Malva, pienso, de la artista mexicana Remedios Varo. En realidad es española, pero vivió los últimos años de su vida en México y la muestra está más que nada centrada en la obra de esos años. Vale la pena recorrer esa muestra. Pero empezamos entonces ya mismo con nuestro primer invitado. Ahí lo presentamos. Federico Falco nació en General Cabrera, Córdoba, en 1977. Escritor y licenciado en Ciencias de la Comunicación. Es autor, entre otros títulos, de 222 patitos, La hora de los monos y Un cementerio perfecto. Los Llanos es su última novela publicada. Bueno, señores, Federico Falco con nosotros. Autor cordobés, Federico. Estaba pensando, ante todo, hola, ¿cómo te va? Hola Cristina, qué gusto verte. Igualmente. Estaba pensando qué momento para los escritores cordobeses. Han ganado muchos premios en el último tiempo. Vos fuiste finalista en el premio Herralde en España con tu nueva novela de la que vamos a hablar ahora, Los Llanos, pero además... Ha sido un gran año. Un gran año para la literatura cordobesa. Sí. Pero vamos a remarcarlo. Camila Sosa Villada ganó el premio Sor Juana de la Feria de Guadalajara. Y después Perla Suez, que todavía no lo dijimos, el otro día ganó nada menos que el premio Rómulo Gallegos. Y yo Exacto, no sé, algún otro cordobés que por ahí me olvido. ¿Me olvido de alguien, Federico? Luciano Lamberti fue finalista en el premio Medife. Es verdad. Y sí, hubo varios más. Eugenia Almeida publicó una nota la semana pasada muy buena en La Voz del Interior, donde hacía un listado y era realmente mucha gente. Pasaron muchas cosas en la literatura cordobesa en este año. Me alegro muchísimo, muchísimo, de verdad. Además hay muy buenos escritores, estamos hablando de todos muy buenos escritores. Bueno, muchas gracias. Sí, y ha sido una gran alegría. Federico, Los Llanos. Leí con mucho interés tu nueva novela, que en realidad yo de vos había leído cuentos hasta ahora, ¿no? Tenías una novela corta, ¿no? Y una novela breve, Cielos de Córdoba, que se publicó Cielos en de el Córdoba. 2011 en Modista, que ahora hace poco se reeditó en España. Pero sí, esta es mi primera novela en el sentido de novela más larga, con formato más extenso, por lo menos. Claro, te conocemos más que nada por tus cuentos. Has venido acá con uno de los libros de cuentos, ¿no? El cementerio perfecto y tantos otros. ¿Cómo era Exacto, sí. la hora de los monos se llamaba el libro? La hora de los monos. La El hora de cementerio los perfecto es el anterior, uno de los últimos. La hora de los monos y 222 patitos, que era una recopilación de mis dos primeros libros de cuento unidos en una antología que armó Eterna Cadencia hace ya un tiempo. Y sí, hasta ahora sobre todo trabajaba en cuentos. Me dio un poco de trabajo dar el pasaje o dar ese salto a la novela. Yo me También fue acuerdo... un salto que se dio sin casi darme cuenta. Se dio solo. Cuando me di cuenta que tenía una novela fue como, ya está casi hecha. Vos la última vez que viniste a este programa, que debe ser 3 años o algo así, me acuerdo muy bien que dijiste, yo me siento muy cómodo en el cuento, así que yo me voy a quedar en el cuento. Y sigo sintiendo lo mismo. Me siento realmente muy cómodo en el cuento. También es cierto que el cuento es un género que tiene como reglas y formatos mucho más marcados, ¿no? No diría estrictos, pero sí como hay como una cuestión formal mucho más fuerte y que de alguna manera estaba buscando cómo salirme de ahí. Y un poco el camino que encontré fue esta novela, que un poco incluso habla de eso, de cómo salir de ese formato más rígido de los cuentos. Y la novela tiene como una libertad como formato que también acepta muchas cosas, muchas posibilidades, muchos formatos, muchos materiales distintos, que por ahí el cuento es más contenido en algún punto. Sin duda, más cerrado. Ahora, acá retomás algunos temas que yo leí en algunos cuentos tuyos, como por ejemplo las descripciones preciosas que haces de la naturaleza, que en esta novela tienen un peso enorme, ¿no?
Fue una novela que fue como bastante fácil de escribir porque yo creo que fue como una especie de evolución natural de lo que venía escribiendo. Claro. Estaba como el tema del paisaje, de cómo habitar determinados paisajes y cómo determinados paisajes dejan una marca en aquellas personas que los habitan. En mis últimos libros trabajaba más sobre la idea de las montañas o de las sierras y acá aparece la llanura, pero como esa evolución está, la mirada sobre el mundo de lo vegetal, la mirada sobre cierto mundo animal, hay unas gallinas que reaparecen y que ya empiezan a ser medio como elenco estable de lo que escribo. Son personajes ya las gallinas, sí. Son realmente personajes. Sí, fue una alegría cuando me di cuenta que podían ingresar en la novela. En el último libro había una escena que me había gustado mucho disfrutar, escribir y que en general los lectores disfrutan y que me comentan mucho que tenía que ver con gallinas. Y cuando vi que aparecían las gallinas, dije, sí, bueno, vamos con las gallinas. Vamos, está claro. bien, se merecen y se los ganaron. Seguro que se lo ganaron. Toman un lugar acá. Está muy detallado. El protagonista de la novela es una persona que después del fin de una relación amorosa decide irse a vivir al campo. Y está tan contado, tiene una chacra y bueno, los vegetales que va cultivando, toda la vida, está muy detallado todo eso y es precioso, es poético, te diría, la manera en que se cuenta, cómo van creciendo las hortalizas y demás. Bueno, muchas gracias. A mí me interesaba mucho contar el paso del tiempo, que me parecía un desafío total, ¿no? En el sentido que cuando uno escribe, sobre todo al escribir cuentos, en general lo que uno se centra en contar tiene que ver con los momentos de grandes conflictos. Claro. Y el resto son resúmenes. Sí. ¿No? Es como que contás las escenas donde suceden cosas y después en los momentos en que no pasa nada se salta o se lo resume de alguna manera. Y me parecía interesante invertir esa relación y contar más el paso del tiempo. Y preguntándome cómo podía llegar a hacerlo, ahí fue donde apareció la huerta. Y la idea de cultivar una huerta y de ir tomando notas, que por otro lado es algo que a mí me gusta mucho hacer y que disfruto mucho. Eso se nota porque sabés del tema, sabés del tema. Incorporar. Sabés del tema, se nota que sabés. No sé si sé tanto, también soy un poco improvisado. Por ahí el personaje sabe un poco más que yo porque me documenté un poco. Claro. Y también hay mucho de la huerta que tiene que ver con prueba de error y con haber aprendido también de chico algunas cosas y un poco ir armando eso. A mí me gusta escribir como trayendo hacia la mesa de escritura o hacia el escritorio materiales o situaciones que disfruto, que me gustan. Entonces las voy incorporando y la huerta realmente es algo que me gusta mucho. Bueno, y también la novela en algún momento sirvió para averiguar un poco más, para documentarme, para preguntar qué se hace con tal cosa, cómo se soluciona tal problema con las hormigas. Todo eso está muy detallado, lleva una gran parte del libro. O sea, hay una estética, está trabajado desde ahí. Está dividido en capítulos, cada capítulo es un mes, ¿no es cierto? ¿Va transcurriendo el tiempo? La estructura, justamente es un libro que descansa más sobre el paso del tiempo, me parecía que era interesante organizarlo como por capítulos mensuales, y de alguna manera también me interesaba que el libro empezara en verano, que atravesara todo el otoño y el invierno, y que terminara sobre el inicio de la primavera, porque de alguna manera el personaje se va encontrando y se va viendo a sí mismo y se va reflejando en los cambios que va sucediendo a su alrededor, los cambios en la naturaleza, en la huerta, en ciertas épocas de cosecha, en ciertas épocas de siembra, en ciertas épocas de simplemente esperar que pase lo más duro del invierno para poder volver a hacer algo. Y me parecía que la organización en meses de alguna manera beneficiaba esa especie de fluir que yo necesitaba que tuviera la novela para hacerla más legible y más disfrutable. Ese es un nivel. Después está todo el tema, nos vamos enterando de esta relación que él tenía, que él no quería cortar. Era su novio el que la corta. Él hubiera seguido, él sorprendido por esta decisión de su pareja. Claro. Sí, me parece que ese es un poco el disparador de la novela y sobre todo tiene que ver con... A mí me interesaba sobre todo qué pasa
¿Qué pasa cuando alguien se dedica a narrar, a inventar historias, a estructurar historias, y de pronto su vida se desarma sin una explicación lógica? Porque también en las cuestiones del amor muchas veces no hay una explicación lógica, simplemente son cosas que por ahí dejan de suceder. Pero cuando uno está como demasiado acostumbrado, como le pasa al narrador, al personaje de la novela, a que todo tiene que, bueno, porque sucede esto y pasa esto otro, porque sucede A, pasa B, y porque pasa B, pasa C, que es un poco la forma en que estructuramos las historias. Hay como una especie de relación lógica y de cadena de acciones, ¿no? Primero tiene que pasar esto para que tal personaje le pase a la otro y enfrente tal conflicto para superarlo y para llegar a tal lugar. Entonces yo me preguntaba, ¿qué pasa cuando alguien que está tan acostumbrado a narrar y a armar historias de esa manera y a pensar su propia vida desde esa lógica, de la lógica de ciertas causas, de ciertas direcciones y de ir ordenando su vida de esa manera, se queda sin explicación? Y una ruptura amorosa un poco, en algunos casos es eso, a veces hay explicaciones y a veces no. Y me parecía como un buen disparador ese empezar a pensar en esa especie de discurso un tanto paranoico de buscar causas en todos lados, empezar también a pensar cómo ordenamos las historias que nos contamos a nosotros mismos, qué efectos tienen sobre nosotros las historias que leemos o las historias que nos contamos, qué diferencias hay entre la vida que nos sucede todos los días y las historias, que las historias tienen en general una forma, tienen un formato, tienen un comienzo y un final, y la vida es un poco algo más difuso, va pasando cosas, empiezan ciclos, aparece gente y desaparece, hay muchas cosas sucediendo en simultáneo. Y todos esos temas eran algo que me interesaba mucho para escribir, que me parecía muy fructífero y que me parecía que daba... digamos, que era interesante verlo el personaje en ese lugar, teniendo que volver a pensar todo de nuevo de alguna manera. Bueno, él hace un corte muy profundo. Su pareja le dice en un momento, alquila un departamento y andate a vivir en la ciudad. Él corta con todo, se va a vivir a un pueblo, al campo, a cultivar la huerta. Él es un escritor, vamos a decirlo, ¿no? Es un Antes que escritor, nada. y por eso esta gran reflexión que hay sobre las historias, Claro. Y sobre las formas de narrar. A mí me gustaba pensarlo como esas especies de animales heridos que se alejan de todo para lamerse las heridas en soledad y curarse en soledad. ¿Sí? Me parecía que era algo, digamos, me parecía que había como una concentración en esa soledad y en ese alejarse de Sí, claro. todo que favorecía como esta idea del fluir de la novela y del contacto con la naturaleza que yo tenía. En algún momento el personaje tenía un poco más de contacto, incluso hablaba con amigos y después decidí incluso sacarle señal de celular, hacerlo en un lugar que no llegaba la señal de celular, no había redes sociales, no había Bien forma de aislado. interactuar. También porque me interesaba mucho que sus únicos diálogos fueran con otros libros, ¿no? Me parecía que era, como es un personaje que es un escritor que reflexiona todo el tiempo sobre historias, que lo que se le desarmó un poco es estas ganas de escribir y de entender la escritura de una manera. Esa gran soledad que enfrenta, la compañía que cuenta, tiene que ver con los libros y con citas que van apareciendo, con versos de algunos poemas, con citas de Exacto. algunos textos, en los que se va encontrando y con los que va eh, dialogando de alguna manera, con algunos peleándose, con otros tomando y armándose un poco sobre eso. Por eso, porque en algún momento del manuscrito me daba cuenta que era muy una novela sobre escribir y me pareció interesante también como contrabalancear y darle gran espacio, un espacio mayor a eso que es la otra gran parte de la escritura, que es leer, ¿no? Claro, Y que nos claro. pasa un poco a todos. Como la lectura también como una especie de compañía y de lugar donde encontrarse, de diálogo en diferido. Por ahí estás leyendo a alguien un libro que se escribió el siglo pasado o que se escribió hace 10 años, pero uno puede de alguna manera hablar con esos personajes, con ese Sin duda. narrador, encontrarse ahí, reflejarse, pelearse, debatir. De ahí esa gran soledad que me parecía necesaria. Y el otro plano es los recuerdos que nos vamos enterando de la familia, de la historia de este personaje, ¿no es cierto? Claro, ese es otro de los planos y que tiene que ver con volver a habitar un determinado espacio, que es el espacio de la llanura, y con volver a pensarlo.
Es de alguna manera un espacio desde el cual este narrador se fue, un poco por deseo propio, un poco exiliado, con una situación de cierta falta de cierre en ese partir, en ese irse, que no termina de ser una huida, pero que tampoco termina de ser algo del todo solucionado. Claro. Y me parece que el reencuentro con ese paisaje le ayuda a volver a pensarlo, ¿no? Seguro. Y a volver a pensarse, a pensar en sus orígenes. Empieza como por sus recuerdos más de infancia, la vida con sus abuelos, pero también después él va hacia atrás, hacia sus antepasados, en cosas que por momentos no sabemos si las imaginó, si son verdad, si alguien se las contó, pero tiene que ver con este gran... A mí es algo que me llama mucho siempre la atención de la llanura pampeana. Yo provengo del sur de Córdoba, de un pueblo entre Río Cuarto y Villa María, que es una zona sumamente llana y chata, donde la vista en días de buena visibilidad llegás a ver 10 kilómetros, es decir, llegás a ver casi... Se podría seguir viendo, pero de alguna manera la curvatura terrestre hace que las cosas se transformen en el horizonte, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me impresionó mucho siempre de ese paisaje es, por un lado, la gran belleza que tiene, que es como una belleza rústica y muy simple, porque en algún punto sería un paisaje que se puede resumir en una línea, ¿no? Y nada más. Pero por otro lado también como esta especie de desprotección frente al paisaje. Hay algo donde no hay ningún tipo de lugar donde buscar resguardo, ¿no? La zona de la cual yo provengo suele ser una zona muy ventosa y siempre mi sensación es que esos vientos venían de muy lejos, ¿no? Era como son vientos que llegan de lejos. Incluso cuando hay tormentas, que suelen ser algo muy espectacular en La Pampa, también esta cosa de justo esa zona es una zona donde la pampa está en el borde entre la pampa húmeda y la pampa seca, y no siempre llueve, y no todos los años el régimen de lluvia es igual, y uno siempre, yo sentía que de alguna manera las tormentas se armaban en Buenos Aires, en el Río de la Plata, y eran empujadas, y iban llegando, pero por ahí cuando llegaba ya no quedaba resto, ¿no? Claro, como que había llovido en Santa Fe, o había llovido en la provincia de Buenos Aires, y ahí ya no llegaba. Pero que son cosas que vienen como de muy lejos y que golpean con fuerza. Entonces, de ahí, sobre todo sobre el final de la novela, está todo este imaginar esos primeros años de estos inmigrantes, claro. en el caso de mi familia, inmigrantes italianos, que se asientan ahí sin nada, ¿no? Incluso en algunos casos sin árboles, en algún momento me contaron una historia que me impresionó mucho y que incorporé en la novela, que era como esta imposibilidad de hacer ladrillos, de construir casas, básicamente porque no había leña para quemar los hornos de ladrillo. Entonces había que hacer casas de adobe, secados al sol, y calentarse y buscar hacer fuego con paja, con bonilla de vaca, y no sé, bueno, me parece que todo eso habla como de eso, de un paisaje muy desafiante para sus habitantes. Como que siempre hay que estar construyendo y armando cobijo de alguna manera entre todos, y también, por otro lado, está la distancia, ¿no? Son distancias como muy grandes, la gente tiende a no poder unirse tanto, a vivir, por lo menos en esos primeros habitantes, a vivir muy aislados unos de otros. Ahora, todo eso que estás contando, el clima que estás creando contándolo, es el clima de la novela, que también es un clima que te vas metiendo adentro y es muy atractivo, es muy subyugante, te diría. Te va envolviendo todo eso. Yo de golpe me encontraba leyendo detalladamente cómo se cría un tomate, suponete. Y yo interesadísima, claro, eso es lo que lográs. Eso es lo que lográs. Es preciosa la novela. ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde vivís? Ahora en este momento, en eso Buenos que Aires. vemos, Estoy que es tu casa acá en Buenos Aires. Sí, hace unos años que vivo en Buenos Aires. Vivís acá. Pero todo ese mundo que contás realmente lo haces muy bien. Ya tus cuentos, yo lo dije acá muchas veces, lo que me gustan, y bueno, los llanos también. Casi se gana el premio Ralde.
Que el año pasado lo ganó Mariana Enríquez, ¿no es cierto? El año pasado lo ganó Mariana Enríquez. El año pasado lo ganó Mariana. Habrán dicho 2 años seguidos argentinos, no, porque realmente esta novela se lo merecía. Bueno, me alegro de verte. Estoy muy contento de haber sido finalista. Pero ¿qué te parece, Federico? Felicitaciones y me alegro de verte aunque sea por esta vía. Espero verte Lo mismo pronto. digo, muchísimas gracias. Gracias a vos, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hacemos el primer corte, enseguida volvemos, no se vayan.